En su programa SPM Podcast Radio, un programa de análisis, entrevistas y comentarios. Recuerden que somos voces que conectan, pensamientos que transforman. Señores, como lo prometido es deuda, y nosotros en la semana completa estuvimos anunciando que vamos a tener aquí una pequeña comisión, pero no tan pequeña, de Hidropril, que vamos a estar hablando acerca de los beneficios del seguro de riesgo laboral, y las personas empezaron a comentar que cómo se come eso. Nosotros ahora le vamos a traer la compañía para que sepan cómo se come eso, ¿verdad que sí? Claro que recordarles que pueden contactarnos a través del 809-246-8990, el 809-529-8990, o también seguirnos a través de las redes sociales como SPM Podcast Radio, y se pueden comunicar en el live que estamos haciendo directamente y en vivo desde Facebook Live, para que puedan compartir, escriban su comentario que nosotros los leemos desde aquí y le pueden hacer cualquier pregunta que entiendan que sea relacionado con lo que vamos a estar conversando en el día de hoy aquí en este programa. Mariano, antes de empezar el programa, tengo que decir algo. ¿El programa o la entrevista? No, la entrevista, tengo que decir algo. Y es lo siguiente: muchos presidentes de juntas de vecinos que me estaban cuestionando y preguntándome, Wilson, ¿a qué hora el programa? Wilson, yo quiero que hacer una cuanta pregunta, Wilson, y yo puedo... Es un momento. A mí no me estén preguntando en privado porque yo de eso no sé nada. Los especialistas están aquí, yo se lo voy a presentar en un ratito, vamos a empezar a hablar. Así es que eso es para ustedes que dicen que yo soy un poquito jodón, para que llamen ahora, ¿verdad? 809-246-8990, el 809-529-8990. Ahora sí, señores, en el día de hoy, marcando el reloj las 2:53, tenemos el placer aquí en el programa SPM Podcast Radio, que se transmite en Aurora 89.9, la presencia de una comisión de Hidropril, donde está encabezada por la doctora Andreina Feliciano y el doctor Junior Peña. Fuerte el aplauso para ellos. Buenas tardes, bendiciones. Yo le presento la calidad de así para que ustedes sean que proyecten un poquito más, porque yo sé que el currículo de ustedes es un poquito largo y yo, el día no me da, ¿verdad?, para mencionarlo. Empecemos con la chica Andreina, adelante. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Para mí es un placer poder venir en el día de hoy a poderle compartir sobre lo que es el Hidropril. Yo soy la doctora Andreina Feliciano, coordinadora regional de la Regional Iguamo del Hidropril. Gracias. Excelente. Junior Peña, sus calidades, por favor. No estamos en un estrado, pero sus calidades, que la gente quiere saber quién está aquí, ¿verdad? Así es, muy buenas tardes. Como ya usted lo dijo, mi nombre es Junior Peña. Soy el coordinador de auditoría médica de la Regional Iguamo del Hidropril. Estamos todos en verdad que a la orden y un placer. Hidropril. Hidropril. ¿Qué es eso? Espérate, tú estás con agua. Sí. Oye, ¿con qué? vamos a dejar que los especialistas del tema puedan desmenuzar eso y decirte cómo se come eso y para qué sirve. Sí, por eso que estoy chismeando un poquito, porque como esto es un programa, un podcast, y quiero que voten un poquito el estrés, yo quiero que ustedes digan a qué se dedica, y qué es eso, a qué pertenece, ¿verdad? Para que la gente entre en contexto. Claro. Es el objetivo de hoy, aclarar Así y es. explicarle de qué se trata el Hidropril. El Hidropril es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que anteriormente se le decía riesgo laboral, que todavía las personas cuando tienen un accidente laboral dicen voy para riesgo laboral, ni siquiera le dicen el nombre que tiene ahora. Ok, sí, porque así es, la gente, voy para riesgo laboral. ¿Dónde queda riesgo laboral? Simple y llanamente, porque van directamente a eso. Miren, nosotros queremos que este programa sea un poquito dinámico, y como una pertenece a una área y el otro a otra área, ¿verdad? Primero vamos para la parte preventiva, y luego para los beneficios después de. ¿De acuerdo? Empecemos, señores, ¿por qué siempre se empieza con las damas? ¿Por qué siempre se empieza con la mujer? Yo quiero que alguien me diga eso.
Pero ya estamos en un 50-50, 50-50, Eso es teoría. donde ya si vamos al restaurante, usted le corresponde pagar lo que usted se coma y yo la otra parte de ¿verdad? Eso no pasa. Todavía aquí en República Dominicana, yo no creo que se lleve mucho eso del 50-50. No, Yo estoy de acuerdo en que el hombre en verdad sea que que pague todo. Sí, sí, Ahí, el ahí. hombre que sea que resuelva. Ese hombre como al 100%. masoquista, ese hombre como masoquista. Adinerado, que es diferente. ¿Es adinerado? Que es diferente. Joven, ¿qué usted dice? ¿Usted está de acuerdo con el 50-50? No, el hombre es el proveedor. Oye, Oye, esa mujer no la feminista empoderada. señores, no, yo tengo que dedicarle un programa nada más a ustedes, ¿no? En serio, Bueno, a esta altura del juego, en el siglo XXI, ¿usted Claro. cree eso? Claro. Trujillo, ven a ver. Bueno, mientras Trujillo viene a ver y Vamos a hacerle la pregunta a Adriana Entonces, Feliciano acerca de los programas o capacitación que se tiene preventivo de lo que es riesgo laboral y cuáles centros trabajan en cuanto a eso. Ok. El IDOPRIR está dirigido por el director, el doctor Agustín Burgo, que en esta gestión el doctor se ha enfocado en lo que es la prevención, no tanto en cobertura como tal, sino en prevenir en que los trabajadores se accidenten. Porque si usted se fija, la alta tasa de accidente en el IDOPRIR son de accidentes de tránsito. Entonces venimos trabajando sobre lo que es la prevención. Entonces ya trabajamos con lo que son capacitaciones, que son las charlas que ofrece el IDOPRIR. Tenemos una cartelera y dependiendo la empresa, ella elige la que le conviene. También ofrecemos servicios de levantamiento de riesgo, que es donde nosotros vamos a la empresa, identificamos los riesgos y luego le entregamos un informe. Entonces, Cuando usted dice una cartelera y que la empresa es que elige, ¿puede ser un poquito más específica, por favor? ok. El IDOPRIR tiene charlas. La primera es el seguro de riesgos laborales, que ahí explicamos de qué se trata el seguro, los beneficios y todo lo que ofrece el IDOPRIR. Luego tenemos charlas sobre lo que es golpe de calor, riesgo en oficina, ergonomía, enfermedades profesionales, entre otras. Entonces, dependiendo a qué se dedique, la empresa es que va a elegir la que le conviene para sus trabajadores. Ok, ejemplo, si yo tengo una empresa X y necesito, porque tiene que ser por ley, de que tiene que pagar esos servicios de riesgo laboral, ¿verdad que sí? Así es por es. ley. Entonces yo chequeo en la cartelera o la carpeta que ustedes tienen Exacto. y veo que se asemeja a lo que yo estoy haciendo y ahí yo elijo su servicio. Exacto. ¿De eso se trata? Exacto. ¿Qué charla, Excelente. qué charla va ¿Qué? enfocada a lo que se realiza en esa empresa? Deben de tener claro que esas charlas, con el simple hecho de usted estar ya cotizando en la TCS, usted no tiene que pagar un extra para recibir ese beneficio. Aparte de las charlas que ustedes dan a la empresa, ese departamento entrega algún utensilio a las personas que trabajan en la empresa, ejemplo, un casco, un chaleco, o solo da sugerencia de lo que se tiene que utilizar. Actualmente solo se le da la sugerencia. El IDOPRIR firmó un convenio con lo que es la Liga Municipal y con lo que es la Cámara de Comercio. Entonces se está trabajando, luego de que se inicien los trabajos formales con ellos, se hace un levantamiento y se ve qué equipo de protección personal se le puede suministrar a las empresas que se le haga el levantamiento de riesgo. ¿Y Pero qué pasa con esas empresas que su departamento sugiere de que utilicen, por ejemplo, ¿verdad? Casco protector, chalecos, guantes, botas? ¿Qué pasa con esas empresas que no acogen esa petición que se le hacen? ¿Ustedes tienen un programa de darle seguimiento o tienen una forma de sancionar esas empresas que no estén cumpliendo con eso? Primeramente, el IDOPRIR no es una institución fiscalizadora. Al no ser fiscalizadora, nosotros como tal no podemos poner ningún tipo de multa. Sí se le da un acompañamiento y un seguimiento, el levantamiento se hace, luego a los 45 días uno verifica si han podido mitigar alguno de los riesgos, o hay veces que el riesgo no se puede eliminar y tienen que enseñar al trabajador a trabajar con él para no accidentarse.
Entonces, si hay uno de esos riesgos que pone en peligro la vida del colaborador, entonces que el IDOPRIL, si la empresa no lo elimina, se lo pasa al Ministerio de Trabajo. Entonces el Ministerio de Trabajo sería la entidad que le compete fiscalizar esa parte. Bueno, mira, Wilson, saludar a Gonzalo Romero y a Lucila de la Cruz, que están conectadas y dicen activo con Junior Peña. Junior tiene su público. Bueno, sí, tiene su público. Seteado, sí. Mira, interesante que nos explique esa parte, porque a veces, ejemplo, yo ignorantemente podía decir que el IDOPRIL fiscalizaba y que podía obligar o podía sancionar, ya que si yo soy el que me encargo de proteger a la persona cuando cuando le sucede algo que tiene que ver con riesgo laboral, debería ser yo la persona, o sea, en mi mente, fiscalizadora. debería yo ser la persona que fiscalice también esa parte y que diga, no, espérate, esa persona tiene que tratarlo así, 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 porque si pasa eso, la responsabilidad total de esa persona, de ese usuario, es mía. Por ende, yo debo velar por su seguridad, pero es bueno que se definan los roles. Ejemplo, el Ministerio de Trabajo ya sabemos que es el ente fiscalizador en materia de seguridad, no solamente laboral de trabajo o de violaciones de trabajo específicamente, sino también en materia de seguridad. Es interesante que se haya deslindado esa parte, porque así nuestra población queda más edificada. Mira, hay una pregunta que me hacen a través de redes sociales que es obligatoria hacértela, y es la siguiente: ¿puede un usuario o un trabajador tiene una vía que pueda denunciar en caso de que su empleador esté cometiendo un abuso en cuanto a su área de trabajo o no esté cumpliendo con lo fundamentado por IDOPRIL? No, eso tiene que ver directamente con el Ministerio de Trabajo. ¿En cuándo sería que el IDOPRIL entraría? En caso de si le sucede un accidente a esa persona y su empleador no quiere hacer el reporte. Si no quiere hacer el reporte, entonces nosotros nos acercamos a esa empresa a investigar de por qué no quiere hacer el reporte. Porque el deber es, si se accidenta, tiene que hacer el reporte. Mira, hay una realidad que acontece en nuestra amada y querida República Dominicana. Y es que muchas empresas, tanto micro como macro empresas, no tienen todos los protocolos de seguridad activados, ¿verdad? O en funcionamiento, diríamos. Otra cosa es que a veces no cumplen con los pagos que deberían de realizar a las diferentes ARS o la TCS, ¿verdad? Que es la Tesorería de Seguridad Social y demás. Entonces, puede ser que en muchos de los casos, a veces el trabajador tiene una dificultad, tiene un accidente de riesgo laboral que le compete, pero ellos no le pagaron la TCS, y se puede dar el caso de que por eso ellos no quieren denunciar, no, notificar, ¿verdad?, la situación que pasa. Digo yo que pueda ser el caso. Sí, ha pasado. Hay veces que el empleador no está pagando la TCS o paga la TCS luego de que se accidenta el empleado. Bueno, señores, recuerden que estamos aquí en Aurora 89.9, están escuchando su programa SPM Podcast Radio. Estamos hablando con una comisión de IDOPRIL, hablando acerca de riesgo laboral, primero de prevención, de cómo, qué acciones se está tomando preventivamente, y quiero saber ahora mismo cuáles son los centros que están trabajando en cuanto a esas acciones preventivas antes de pasar a la persona que actúa después de, ¿verdad? Quiero saber cuáles son los centros que están trabajando en cuanto tomando esas acciones preventivas en el IDOPRIL. Serían las empresas que brindamos los servicios. Claro que sí. Bueno, aquí en San Pedro nosotros vamos activamente a lo que es César Iglesia, le brindamos lo que son las charlas, hemos ido a lo que es Panam, Ecuacero, en la zona franca hemos ido a DRL, también a CAEI. ¿El Ministerio de Trabajo obliga o tiene una carpeta de las empresas que tienen que utilizar explícitamente los servicios de IDOPRIL? No lo he visto, pero hay empresas que por su cumplimiento anual deben de dar las capacitaciones y nos solicitan de que le demos sus capacitaciones, pero Okay. no lo hemos visto. Normalmente las empresas son las que hacen la solicitud. Sí, exacto, pero hay veces que si hay una empresa que vemos que está reportando muchos accidentes, eso es un signo de alarma, entonces el IDOPRIL tiene que hacer un acercamiento allá y le brinda los servicios. Perfecto. Mira, a veces en las cartereras tenemos muchos servicios
y formas de cómo acceder a estos servicios y que el dominicano de a pie o el trabajador, ¿verdad?, no conoce a ciencia cierta porque ve mucha teoría y ve muchas terminologías, las cuales al final de la jornada dice, wow, me dijo esto, sonó lindo, pero no sé qué significa. Entonces, hay una posibilidad o hay un acercamiento entre Hidropil y las personas de a pie o las comunidades, y si lo hay, ¿cómo se pudiera acceder a esos servicios en materia de promoción? Claro está. Ok, simplemente con acercarse a la oficina de nosotros, que está ubicada en el sector Kennedy, en la calle Esperanza, al lado del Seguro Social. Dicen de que necesitan una capacitación y la podemos agendar siempre y cuando sea de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. O sea, eso lo puede solicitar un pastor, un presidente de junta de vecinos, un líder comunitario, cualquier persona. El primer requisito es que tiene que estar cotizando en la TCS para poder solicitarlo. Perfecto, interesante. Excelente. Ahora sí, señores, vamos a pasar ahora sí a los hombres, ¿verdad? Claro. Un hombre masculino, porque un hombre que dice, yo pago la cuenta, la mujer no tiene que pagar nada. O sea, que lo que decimos que si ella quiere pagarlo, no nos ponemos, somos hombres que... Bueno, él que lo diga. Todavía vemos hombres que estamos chapados a la antigua, como dicen. Bueno. Yo estoy de acuerdo que la mujer, nosotros somos los proveedores y debemos de pagar el 100%. Hay que ir modernizándose con el tiempo, hermano. Llévese de mí. Junior Peña, auditor médico, ¿verdad que sí? Sí, bueno, vamos a hablar con usted acerca de después de, ya salimos de la prevención, ahora vamos después de. Vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las coberturas que ustedes tienen con lo que es el riesgo laboral. Bien, así es. Ya después que está calificado el afiliado, porque hay un proceso que lo hacen los investigadores allá en la oficina de Hidropril, que esto es calificar el caso. Ellos lo principal que le piden es los documentos de la primera atención médica, porque al momento, mayormente los accidentes laborales, el gran porcentaje son de trayecto. Me refiero de trayecto que camino al trabajo o saliendo de su trabajo. También están obvio en la empresa, pero mayormente de trayectos son los más comunes. ¿Qué pasa? Cuando hay un accidente, ellos recurren de una vez a un centro médico. Sí es. Bien, entonces, lo que siempre requerimos allá es el documento de primera atención del centro, una documentación que también avale esa lesión que pueda tener o ese accidente, dígase un estudio. Y sobre todo, muy importante, por último, y bastante relevante, es el ATR2. Que el ATR2 es el reporte que debe hacer la empresa donde labora ese afiliado, que es muy importante. Entonces, ¿qué cubre el Hidropril para ese afiliado ya cuando ya está calificado? Le cubre sus licencias, le cubre también cualquier medicamento que vaya a utilizar ese afiliado. ¿Qué más le va a cubrir también? Las atenciones son gratuitas. Así es, son 100% gratuitas, no tienen que pagar diferencia de nada. Tanto en la medicación, en el caso de las licencias, es un 75%. Solo el 75%. Así. ¿Y el otro 30% lo cubre la empresa o se queda en el aire? Bueno, en este caso, la empresa no está obligada a pagar ese 25%. Hay empresas que sí lo pagan, claro está, pero no están obligados a hacerlo. ¿Qué tiempo puede cubrir el Hidropril una licencia de riesgo laboral? Bueno, la licencia la puede cubrir por un año. Un año exacto. Hay casos especiales que la puede cubrir ya por 1 año y 4 meses, pero lo reglamentario es 1 año que cubre las licencias. ¿Y qué pasa si la elección pasa del año y que la persona no pueda trabajar en el lugar donde se desempeñaba? ¿Qué pasa de ahí en adelante? Bueno, y ahí se hace un reporte a la CISARRIL y ya ese afiliado pasa a lo que es a la CISARRIL, que ya ya viene siendo otra institución que es el que se va a encargar, por así decirlo, de ese afiliado.
Excelente. Mira, hay algo que usted decía ahorita que me llamó poderosamente la atención y sé que a algunos radioescuchas también le interesa y los cibernautas, y es sobre el trayecto al trabajo, que es normal y es lo más frecuente que se da en cuanto a riesgo laboral. Así es. ¿Cómo determinan ustedes que la persona se accidentó de trayecto al trabajo y más o menos, o sea, cuál es la dinámica o el protocolo que ustedes tienen para determinar eso? Bueno, ahí se verifica es la dirección del afiliado. Y ahí se verifica la ruta que debe de tener para llevar a su trabajo. Ejemplo, si el afiliado trabaja aquí mismo en la emisora, en Aurora, y vive en el 24 de abril, y le pasa un accidente en Miramar, no hay una justificación de que le pase el accidente en No Miramar. te debí, Wilson. Está fuera de ruta. Me mudé ayer. ¿Cuándo hay excepciones? En caso de, si esa persona tiene hijos que estudian en una escuela allí en Miramar, y todos los días de manera rutinaria, antes de llegar a su trabajo, lo deja allá y luego viene al trabajo y le sucede un accidente, ahí sí. Bueno, como abogado, en caso de que yo trabajo aquí en la emisora con Mariano Jiménez y Mariano vive en Miramar y yo vivo en Santa Fe, y resulta que Mariano hoy vino, como dicen popularmente, a pie. No vino a pie, vino pagando pasaje, pero vino a pies, y yo quiero darle una bola a Mariano hacia Miramar y luego ir a mi casa, y Dios libre, y pase un accidente. El Hidropril no me cubre ese trayecto. Bueno, de la única manera que le cubriría es si el jefe le dice que lleve al compañero. Que hay una evidencia de que su superior le notificó que lo llevara a él a su trabajo, porque no es una ruta que usted Habitual. tiene fija, que es habitual, ¿entiende? Entonces, por eso ya en ese caso, si no hay una evidencia de que su superior le dijo que por favor lo llevara, en este caso no cubriría. Tiene que contar en acta. Así Una es, certificación. una certificación. Exacto, Te va a pie. Mira, hay algo Te va a pie, ya no me descuento, te va a pie. Ustedes hablaron también sobre el tiempo, ejemplo, si yo me traslado de 24 de abril, ¿verdad? Acá a Aurora, que estoy en la Luis Damián Matío, que es aproximada. Vamos a tomar la llamadita, luego le planteo SPM la idea. Podcast Radio, ¿qué nos habla y desde dónde? Bueno, recuerden que pueden volver a llamar a través del 809-246-8990 o al 809-529-8990. O hacer su pregunta, que estamos conectados, Claro que y daremos sí. en el aire. Entonces, yo le decía, si ejemplo yo del 24 de abril aquí a la Luis Damián Matío, a este edificio donde estamos, me tomo aproximadamente 15 minutos normalmente, por la trayectoria, digamos 2 kilómetros y medio. Y en ese lapso de tiempo, me imagino que dentro de la investigación de ustedes se dan cuenta de que yo duré media hora para llegar o sea, me retrasé por media hora y tuve ese accidente. ¿Cómo entonces reportaría yo eso? Bueno, si no he salido del trayecto de mi trabajo, claro. Si no ha salido en el trayecto de su casa al trabajo, en ese caso el investigador se encargará de preguntarle si es que hubo un tapón en el tránsito, que puede suceder, si fue que hubo un accidente de tránsito más adelante y por eso no le permitió a usted llegar a tiempo, en el tiempo reglamentario que usted siempre llega a su hogar. El investigador está cualificado para esos tipos de situaciones que en realidad pasan, ¿eh? Sí. Entonces está bastante cualificado para esos casos, investigar, preguntarle al afiliado qué pasó, porque duró tanto tiempo. Si normalmente dura 10 minutos, 5 minutos llegar a su casa, y duraste 30 minutos, y ahí entonces nos damos cuenta qué pasó con ese afiliado. Pero hay una pregunta que es obligatoria y es la siguiente: si Juan Pérez trabaja de lunes a viernes y su jefe le solicita de que tiene que trabajar el sábado mediodía, Sí, así. si el sábado sucede algo, ¿el Hidropril sigue? Sí, le cubre. ¿Le cubre? ¿Por qué? Porque fue una orden directa de su superior, aunque no está en su horario habitual. Como en este caso sí es una gestión laboral que está haciendo, pues como es una orden de su superior en el trabajo, sí le cubre. Perfecto. La otra es la siguiente: ¿cuál es la indemnización que se le tiene a los familiares después de que hay un accidente y tienen una pérdida del empleador, del empleado? Ok. Cuando un trabajador muere, ya sea un accidente de trayecto, de trabajo o a causa de una enfermedad profesional, se le dan los beneficios a sus familiares directos, llámese esposa o esposo e hijos. En caso de, si el fallecido o la fallecida no tenía cónyuge e hijos,
el dinero no se le da a nadie, la pensión no se le da a nadie. Lo único que se le puede dar a un tercero son los gastos fúnebres, que eso fue lo que se incluyó ahora en la nueva revisión del reglamento 522 y 106, que anteriormente, si la persona no tenía beneficiarios directos, no se le daban los gastos fúnebres a nadie. Pero usted sabe que hay veces que esa persona no tiene familiares directos, pero una junta de vecinos asume los gastos del funeral, o la empresa, o un hermano. Entonces ahora, si fue una de esas personas, se le puede hacer el reembolso de los gastos fúnebres. ¿Cómo se puede acceder a ese reembolso y cuáles son los requisitos que tiene que cumplir esa persona para poder solicitar ese reembolso de los gastos fúnebres? Primeramente, que el caso esté calificado. Porque no es que la persona que esté calificado, ¿en qué sentido? Vamos a hablarle un poquito a la gente de aquí de Santa Fe, de Barrio Blanco, ¿verdad? Exacto. Primero la empresa tiene que hacer el reporte. Entonces, tienen que llevar los documentos que le pide el IDOPRIR. Acta de defunción, los estudios, si le hicieron estudio, acta policial certificada de la DGC. Entonces, el investigador le hace una entrevista a un familiar del fallecido o a un compañero, le hace la entrevista. Entonces, luego de que verifica de que es un accidente laboral, entonces ahí se califica. Entonces ahí es que inicia el procedimiento donde pueden solicitar los gastos fúnebres. Entonces los gastos fúnebres, las personas van a llevar su recibo de lo que gastaron en el sepelio. El gasto fúnebre, ¿qué monto es? ¿Qué monto hay disponible para los gastos fúnebres? Porque en ocasiones fulanito el servicio que hay que hacerle, bueno, hay un servicio que es de 20, otro que es de 40, yo cojo el de 40 porque él es amigo mío y yo lo quiero mucho, y hay que yo quiero el de 8,000, yo quiero hasta cuál es el monto que hay específicamente. 5 salarios que tenía el fallecido cotizando a la hora de morir, equivale a 5 salarios máximos. Si, por ejemplo, el fallecido cobraba 10,000 pesos a la hora de morir, el IDOPRIR le va a dar 50,000 pesos de gastos fúnebres. Para que quede claro en cuanto a solicitar, ¿verdad? Esa retribución que se le hace por el gasto que se tuvo en el sepelio, la persona que puede gestionar eso tiene que ser ¿qué tipo de persona? ¿O cuáles son las calidades que tiene que mostrar a la hora de solicitar eso? Tiene que llevar una evidencia de que fue quien asumió los gastos fúnebres, que facturas, son las facturas, bien. exacto, con RNC, número de comprobante fiscal, y que estén correctamente selladas. No importa que no lleve el apellido, que sea un amigo, que sea un vecino, puede ser un que familiar, sea un amigo, No, llevando la evidencia de la factura con su comprobante, o sea, su RNC, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo fui quien cubrió ese sepelio y Mariano quiere usurpar esa acción que yo hice y arranca donde usted dice, mira, fui yo que pagué, entrégueme ese dinerito a mí? Bueno. ¿Qué pasa con eso? No se ha dado el caso todavía, porque es un nuevecito ahora. Fue el mes pasado que se comenzó a ejecutar. Sería bueno resaltar desde cuándo se está trabajando con esa medida, para que los radioescuchas sepan. Exacto, y que eso va es de las personas que murieron luego del mes pasado, porque hay personas que murieron en enero y fue un vecino que asumió los gastos y escucha esto, puede creer que puede ir al IDOPRIR a reclamar el reembolso. No, es luego de que se hizo la revisión del reglamento 522. Bien, ¿qué tiempo dura en vigencia el reclamo? Se puede reclamar esos gastos fúnebres. Ejemplo, se murió Juanita, yo cubro los gastos y yo no sabía de que ya había una nueva resolución de que yo podía, ¿verdad?, gestionar eso. Bueno, pasó un año, pasaron 2, 4, 5 meses y me di cuenta en Aurora, en el programa SPM Podcast Radio, que yo puedo reclamar mi dinerito y quiero arrancar para allá. ¿Qué tiempo tengo para hacerlo? Si ya estoy vencido o si tiene un plazo X para hacerlo. Tiene 5 años para hacer el reclamo. Hay personas que primero resuelven lo de su AFP y luego van al IDOPRIR a reclamar lo que son los gastos fúnebres o la pensión por sobrevivencia. Excelente. Y con respecto a lo de la pensión, que sería bueno desglosar un poquito, donde dices que si se muere el trabajador y que tiene hijos, o su esposo o esposa, pueden reclamar la pensión. ¿La pensión dura qué tiempo? Bueno, la pensión se le da a los hijos menores de 18 años.
Si hay mayores de 18 y estudian, se le da hasta que cumpla 21. Y si esa persona tenía hijos con algún tipo de discapacidad, de que no podía trabajar o no puede trabajar, a se le da de por vida. Entonces la esposa, para darle la pensión, debe de tener más de 45 años. Si no tiene 45 años, ¿qué hace el IDOPRIL? El IDOPRIL le paga 2 años del salario que tenía cotizando su esposo a la hora de morir, o la esposa a la hora de morir, porque también se le da al hombre. Excelente. Señores, recuerden que estamos en Oro 89.9, están escuchando su programa SPM Podcast Radio. Ahora sí, algo que nosotros no le hemos preguntado y que ustedes quieren compartir con todos los radios escuchas y los cibernautas, claro que sí. Este es su momento. Sí, sobre todo muy importante que a la hora de que un afiliado tuvo un accidente, en este caso de trayecto, es importante que gran parte de estos afiliados tienen fractura, cuando es más principalmente en motor. Sí. Bien, entonces es muy importante que ellos siempre tienen la duda, los afiliados, si tienen que pagar diferencia en los centros hospitalarios. Y es bueno aclarar que no tienen que pagar diferencia en los centros hospitalarios, ni de la cirugía que le vayan a realizar, ni tampoco tienen que pagar hospitalización, no tienen que pagar tampoco consulta, porque nosotros como entidad IDOPRIL cubrimos al 100% las consultas, los procedimientos que se vayan a realizar, los materiales que ellos vayan a utilizar también con el afiliado, o sea, al 100%, que es una pregunta que hacen bastante allá en la oficina, los afiliados, van con la duda, o muchas veces el médico, no, que tienen que pagar diferencias. Es bueno que tengan eso claro, que no deben pagar diferencias, como en otros ARS, que sí deben pagar un por ciento de la cirugía. En el caso de IDOPRIL no deben pagar diferencia, ya que nosotros lo cubrimos al 100%. Excelente, excelente. Recibamos la llamadita. SPM Podcast Radio, ¿que nos habla desde dónde? Sí, bueno, habla Joel Maynard, desde Santa Fe. Buenos Aires, el patio. Adelante, Joel. Una pregunta. Y si hoy una enfermedad profesional que tenga el afiliado, no le cubren ninguno de estos beneficios. Okay. Te contestamos ahora. Adelante. Claro que sí, no tanto accidente laboral o de trayecto, el IDOPRIL también cubre lo que son enfermedades profesionales. Lo primero es que la empresa... ¿A qué se le llama enfermedades profesionales para que la gente entre en contexto? Son las enfermedades que nos produce el trabajo. Ejemplo, hay personas que trabajan en el área como cajeras, por estar haciendo un trabajo repetitivo a diario, pueden verse lesionadas a nivel del hombro o de las muñecas. Pueden presentar una bursitis o un desgarro o una tendinitis o un síndrome del túnel del carpo. Y si se demuestra que está relacionada al área de trabajo, se puede llamar que es una enfermedad profesional. Entonces, luego de que la empresa llene el formulario que se llama EPR1, luego que llene el formulario, que nos llega la notificación del reporte, entonces el IDOPRIL procede a comunicarse con el afiliado. Le hacemos una entrevista donde él debe de llevar su primera atención, los certificados de licencia médica y los estudios realizados. También tenemos que hacer una evaluación de puesto. En la evaluación de puesto es donde verificamos si de verdad hay un factor que fue que le provocó la enfermedad a esa persona. Y también le hacemos una entrevista a su empleador. Entonces, luego de que se asume de que es una enfermedad profesional, entonces el IDOPRIL le cubre lo que son licencias, medicamentos, terapias, y en caso de que esa persona quede con alguna limitación, entonces el IDOPRIL le evalúa y le da ya sea una indemnización o una pensión. Mira, hay una pregunta que no puedo dejar de hacer, y sé que ya estamos concluyendo ya este espacio porque tenemos otra entrevista, pero hay algo muy interesante. Si yo, ejemplo, en Dominicana los trabajos son muy transitorios, diríamos. Ejemplo, fácilmente yo hago 3 años en una empresa, en un puesto, y luego me movilizo a otra empresa y estoy en la otra empresa, pero vengo con una lesión, como mencionabas, ejemplo, de un desvío en la espalda lumbar o espalda baja por la postura de estar 24/7 frente a un escritorio, o es de la vista. ¿Cómo determinan eso y si hay posibilidad de que también el IDOPRIL cubra eso? Porque es un riesgo profesional, diríamos. Bueno. En cuanto a los problemas a nivel de la columna, son un poquito más difíciles de demostrar que está relacionada al área de trabajo. ¿Por qué?
porque lamentablemente en nuestro país las evaluaciones para empleo casi siempre son enfocadas en pruebas de embarazo, un DOPI y una radiografía. Luego más nada. Entonces las evaluaciones para empleo deberían de ser enfocadas dependiendo del puesto de trabajo donde usted va a ingresar. Porque no es lo mismo una persona que trabaje en una oficina a una persona que realice un trabajo en altura. No serían el mismo tipo de analítica. Hay empresas que sí están bien formalizadas y sí hacen las evaluaciones por empleo relacionadas al puesto de trabajo y también anualmente realizan sus evaluaciones. Con esas empresas, cuando hay enfermedades de ese tipo, es un poquito más fácil demostrar de que sí fue en su puesto de trabajo que se enfermó. Pero hay veces que usted llega con esa lesión al trabajo y el trabajo es que empeora su condición, porque hay enfermedades producidas por el trabajo y enfermedades agravadas por el trabajo. Así es, señores. Bueno, yo creo que ha sido de muy buen provecho escuchar a estos profesionales de la medicina y profesionales encargados de área de IDOPRIL, tanto de la prevención y después que pasan, ¿verdad?, lo que tiene que ver con los beneficios, y esto está siendo grabado a través de live de YouTube, también de Facebook, y los demás que no pudieron verlo en tiempo real lo van a ver por diferido y van a poder seguir haciendo sus comentarios, sus preguntas, y nosotros vamos a transmitir a ustedes para que puedan contestar en caso de que sea una inquietud que necesite escucharlo a través de una voz profesional. Bueno, para nosotros ha sido más que un placer compartir con Andreina Feliciano y con Junior Peña, y las puertas de SPM Podcast Radio están abiertas para que vuelvan un día que quieran venir a compartir con toda la audiencia nuestra, ¿de acuerdo? Sí, gracias por la invitación. Estamos a la orden. Si alguien quiere, si alguien se quedó con alguna duda sobre lo que se habló hoy, también se puede trasladar a nuestra oficina que está ubicada al lado del Seguro Social. Excelente. Pasen buenas tardes. Señores, seguimos aquí en Aurora 89.9. Nos vamos a unos breves cortes comerciales y seguimos en breve.